Buen día, nos encontramos reunidos en este espacio virtual para presentar el libro Cómo bailar cumbia sin dejar de lucir intelectual, de la doctora en filosofía Ana Karen Rojas, Premio Estatal de Ensayo Emanuel Carballo 2019. Para tal efecto nos acompaña Andrea Medieta Moctezuma, joven escritor de gran vocación literaria, laureado poeta de la emisión Premio Dolores Castro 2018. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Es un gusto para mí poder presentar a una escritora, a una ensayista, a una filósofa de gran tamaño, de gran talento, que tuve el gusto de conocer hace algunos años a través justo de la literatura, ella en la categoría de ensayo y yo en la categoría de poesía. Y me es grato poder presentar su ópera prima, por así decirlo, en cuanto a ensayo. Su carrera literaria ya ha dado muchos resultados, pero el verlo concretado en un libro particularmente y verlo como el resultado de un premio es aún más gratificante. Estamos hablando de Ana Karen Rojas Cuautle, una ensayista que con este libro, Cómo bailar cumbia sin dejar de lucir intelectual, nos presenta su pensamiento lúcido, grande y complejo a través de ensayos que bien podrían parecer breves, pero que de fondo nos demuestran la complejidad que es la contemporaneidad y por supuesto también la posmodernidad. Escribí algunas líneas para poder acercarme un poco más a este pensamiento, a esta obra. Ya después dialogaremos un poco con la ensayista, con la autora, para ver cuál es el trasfondo de estos ensayos, cómo fue que los llevó a concretar y también cómo es que surge esta vena creativa a partir de un género que no es muy cultivado en el Estado, pero que sin duda está presente. La reflexión es una actividad que constantemente realizamos y representa gran parte de nuestro devenir como especie, desde los aspectos más simples hasta los más complejos, con soluciones inmediatas o algunas otras más complejas, de profundidad e incluso de ciertas estructuras que genera que el autor desarrolle teorías que podrían parecer no tan cercanas para los lectores. En la literatura, el ensayo se ha presentado como un género representativo para ampliar el pensamiento y romper las barreras genéricas, temáticas y discursivas, para dejar expandir el pensamiento del autor y acercarse a la idea o intención principal del texto. En Cómo bailar cumbia sin dejar de lucir intelectual, Ana Karen Rojas nos presenta un estilo heredero de la ensayística mexicana más notoria. Desde el tono irónico y el sarcasmo para presentar la realidad más compleja de nuestra sociedad, a la manera de Carlos Monsiváis, hasta la reflexión de lo cotidiano, el caos posmoderno y cibernético de nuestros últimos días, o mejor dicho, de estos días, a la manera de la ensayística más joven de nuestras letras nacionales e internacionales. En el primer ensayo, la autora retoma el estilo de la crónica para acercarnos a la metáfora de un fútbol posible, de un futuro posible, un futuro de éxito a través de los tópicos del fútbol, describiendo de forma cabal la pasión de un suceso deportivo intercalado con la necesidad urgente de solucionar los malestares nacionales. En el segundo ensayo, notamos la clara formación de nuestra autora como filósofa, retomando figuras como Nietzsche, Eurípides, Sócrates, Simone Weil, para indagar sobre el espíritu trágico y cómo a través de un grupo musical podemos entender la gran tragedia de lo dionisíaco y la pasión con la que nos enfrentamos a la vida, metamorfoseando en una rola de Los Ángeles Azules las más grandes reflexiones. Nuestra autora, en cada línea, nos demuestra su talento como observadora de la realidad, crítica de sí misma, del espacio que le corresponde, el que habita, el lenguaje que la conforma, la recrea y también la cuestiona. Tal es el caso de los ensayos Oblígame Perro y Sororidad. En el primero, la autora hace un acercamiento a través de los memes sobre la sociedad del espectáculo, la oda al egocentrismo y la necesidad de una generación por la avidez de novedades, por la necesidad de parecer, por encima de la búsqueda y por supuesto donde la privacidad pasa a ser un término aislado y exhibirse como ente perfecto, feliz y a la vez
falso, representa el nuevo paradigma de ídolo de nuestras nuevas generaciones. En el ensayo Sororidad hace una muestra de su perspectiva sobre la lucha feminista y la fuerza que existe en la palabra, particularmente en la palabra nosotras, sin olvidar su tono irónico y directo a la hora de señalar los malestares de nuestro país. Siguiendo esta línea de pensamiento, de temas urgentes por reflexionar y de la importancia de la libertad y la urgencia del feminismo, en el ensayo Bidi Bidi Bam Bam, Ana Karen nos muestra una ventana para acercarnos a la obra de Selena Quintanilla. La identidad como frágil y complejo cristal que en un momento puede volverse tremendo muro de metal cuando la diferencia se toma como estandarte y se rompen todos los paradigmas que la sociedad de mercado, patriarcal y deshumanizada le da a las personas que no giran sobre el patrón de perfección eurocentrista. Todo esto a través de la reflexión emotiva de lo referencial, de los recuerdos que nos trae la música que alguna vez escuchamos en la infancia sin saber que representarían algo más allá de una melodía de 4 minutos. La hereje, que a mi parecer resulta ser el ensayo más notorio, más poético y de una reflexión totalmente auténtica que demuestra el estilo de la autora, nos sintetiza una visión exacta sobre la obra de Simone Weil, la santidad, lo político y la canonización, haciéndonos llegar a nuestro último ensayo, que le da el nombre al libro, donde la autora, después de una caminata por el pensamiento arduo, directo, sin enrollos lingüísticos, nos demuestra que la cumbia, el baile y la vida misma no tendrían que ser impedimento para leerse algunos libros gigantescos y salir libre de esta hazaña, sin salir con un saco de rombos, barba, lentes de pasta y un ceseo innecesario cada vez que citamos a algún filósofo extranjero. No, nos demuestra que la cumbia, la vida y la filosofía a veces pueden caminar de la misma mano. Ana Karen nos entrega un libro que se disfruta, que se arriesga para entender lo inentendible, por medio de tópicos muy cercanos a nosotros, a lo cotidiano, a lo que vemos en el mercado, a lo que encontramos en la televisión pública. Un libro fuera de presentaciones filosóficas, de pretensiones filosóficas, pero con una profundidad de reflexión y un lenguaje que nos hace entender al ensayo como un género completo, donde cabe todo, donde se amplían las posibilidades del texto y donde la improvisación injustificada no se permite y se cobra caro. Libro que se suma a la tradición literaria del Estado y por supuesto del país. Ejemplo claro de una escritora comprometida con su realidad, con su gente, con la literatura y con ella misma. Ojalá estas palabras les sirvan a ustedes, lectores, para adentrarse a esta obra que sin duda los va a dejar con la boca abierta. Ana Karen es tal vez de las escritoras jóvenes más destacadas y con una gran promesa próxima, muy cercana, si no es que ya se está haciendo realidad, de la literatura nacional, de la literatura femenina, por supuesto. Y me alegra muchísimo eso, y me alegra además que los tópicos que toma en este libro son temas que se están reflexionando y que por suerte, por personas como ella, se toca la llaga y se siguen escribiendo. Ahora me gustaría pasar a darle la palabra a ella para que nos comente qué representa este libro, cómo se escribió, qué considera ella del ensayo y por supuesto, qué mejor que entender la confusión de la creatividad literaria directamente desde sus autores. Ana Karen, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por esa presentación tan bonita. Quiero aprovechar este espacio para agradecer al Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y al Gobierno del Estado por el apoyo que nos da a los artistas, sobre todo por el trabajo estupendo que han realizado durante la pandemia. Hemos tenido muchísimas actividades que nos han ayudado a los artistas a sobrellevar este encierro y me parece que es un texto precisamente que nos ayuda a divertirnos, es un texto lúdico, un poco irónico en algunos aspectos, pero es justo el punto a donde quiero llegar, a través del humor, criticar ciertos aspectos de la sociedad que hoy más que nunca necesitan ser repensados, ¿no? Mi formación es filosófica y desde luego uno de mis objetivos es acercar la filosofía a las personas que
que no se acercan por miedo, y en estos ensayos lo que intento demostrar es que cualquier tópico de nuestra vida común puede ser objeto de filosofía y que todos nosotros de cierta manera ya somos filósofos, solo hay que empujar y provocar un poco más la reflexión. Este libro entonces tiene el propósito en primer lugar de divertirnos, porque yo me divertí muchísimo al escribirlo, y en segundo lugar ser este pequeño aguijón que nos cause cierta reflexión, por cierta crítica hacia estos sucesos que acontecieron en el 2018 cuando escribí la mitad, y en el año siguiente, 2019, que escribí la otra mitad. Y bueno, es para disfrute de todos los tlaxcaltecas. Muy bien, Ana Karen. Y algo que me surge también cuando leo tu libro es qué concepto, porque el ensayo es un género pues híbrido, un género que se presta para, pues como la plastilina, para tomarlo y moldearlo como uno quiera. Me gustaría saber cuáles son los referentes que tú tienes, porque siempre es importante. Ya nos mencionaste que la filosofía es un aspecto importante, pero ¿qué autores particularmente, de dónde emana la reflexión de Ana Karen? Desde luego, creo que hay una filósofa que atraviesa todo el libro y ha atravesado mi vida desde hace 10 años, que es Simone Weil, una de las pensadoras que menos se ha trabajado en México y que más necesitamos pensar, y desde luego hay un ensayo dedicado a ella. Y también la gran tradición ensayística en nuestro país, que desde luego se remonta a Reyes, a Paz y Monsiváis también. Creo que ahí hay muchísimos guiños a Carlos Monsiváis, que es uno de los autores que más disfruto. Y bueno, más filósofos, sobre todo debido a mi formación, Nietzsche un poco, Wagner incluso, ¿no? También suena por ahí. Y hay que decirlo, la cotidianidad, el observar el mundo, cualquier elemento del mundo desde otro lente, y cómo nos lleva estas cosas tan cotidianas como lo sería la cumbia de Los Ángeles Azules y de Selena Quintanilla, cómo nos llevan o nos conectan con otras tradiciones, ¿no? Como lo manejo ahí, que es la tradición griega. Totalmente, y ese es otro de los aspectos importantes a destacar, ya que puedes entrelazar. El ensayo es un género que permite eso, ensayar un tema, ensayar la reflexión, y cómo puedes congregar el punto exacto entre la tragedia griega, los valores griegos, con una canción, con un grupo de cumbia surgido en Iztapalapa. Que me encanta, por ejemplo, la reflexión que haces a partir de Simón sobre la clase trabajadora, claro, como pues los grandes representantes de la tragedia, porque ellos pues no la leen, ellos la viven día con día, lo cual me parece totalmente acertado y totalmente interesante. A lo que quiero llegar con esto es ¿cómo puedes tejer esto ya desde una perspectiva creativa, directa? ¿Cómo surgió este libro? ¿Lo pensaste de forma, voy a sistematizarlo en una escaleta, o fueron surgiendo los ensayos? Creo que el primer ensayo que surgió fue el de las cumbias, y surgió hace más de 8 años. Son ideas que uno va teniendo en la cabeza y que no se anima finalmente a poner en papel, y justo es necesaria la mirada de alguien más. En este caso fue de una compañera española que me platicaba su pensamiento sobre las cumbias, y decía que era música muy triste, pero a la vez uno no podía ponerse triste porque tenía que bailar. Y recordé que esa es la esencia de la tragedia griega, ¿no? Y a partir de ahí, escuchando un poco más a detalle a Los Ángeles Azules y a Simone Weil, leyéndola, fue como se fueron entretejiendo estas ideas de que finalmente, si lo vemos desde la perspectiva griega de que la vida es sufrimiento, pero no nos queda más que afrontarlo, y ahora con esta pandemia creo que nos ha quedado muy claro, lo único que nos queda es este momento, ¿no? Y precisamente esa es la esencia de la cumbia, disfrutar este momento sin importar realmente el dolor, la tristeza que nos está sumergiendo en tantas enfermedades y tanta locura y tanta voracidad de estas épocas, ¿no? Así que pues a partir de esas ideas pues nació este ensayo, y de los últimos ensayos que se construyeron fue sobre el fútbol,
sobre el Mundial y cuando México le ganó a Alemania, que fue un momento creo que trascendental en la historia del país. Hay que darle su debida importancia y ahí está, vista desde la filosofía y cómo el fútbol puede ayudarnos a sonreír en estos momentos tan tristes, ¿no? Y pues ya los demás textos fueron surgiendo a partir de que ya tenía estas dos ideas claras. Perfecto, y eso es bastante interesante. En el ensayo particular de Oblígame Perro, que mencionas la sociedad del espectáculo, que es un tema pues muy frecuente para los filósofos, pues que será de 1990, finales más o menos para estos tiempos. ¿Qué opinas de esto, no? Porque este libro, si bien tienes toda la razón, hay filósofos que caminan en todos los libros, también podría leerlo un chico de prepa, de secundaria, identificarse y además cuestionarse, que es siempre lo importante de la reflexión. Este ensayo particular, que es muy específico, ¿cómo se congregó? ¿Qué opinas de la sociedad del espectáculo? Pues desde un principio yo siempre he sido una fanática de los memes. Me parece que es una forma de comunicación espontánea y muy crítica. Siento que es una de las cosas más críticas que ha surgido a raíz de la interacción con las redes sociales. Así que fue ahí cuando dije, aquí hay algo y podemos utilizarlo para despertar esta herramienta crítica del pensamiento que les he dicho. Y precisamente viendo un poco cómo se mueve el mundo actualmente de los influencers, de los challenges, de estos retos que no tienen mucho, pues que hacen locuras solamente para obtener vistas, y recientemente incluso algunos acontecimientos violentos ocasionados por estas personas que tienen millones de seguidores, pues es momento de criticar ese tipo de comunicaciones y a ese tipo de personas, pero con ese mismo lenguaje, que es el lenguaje de los memes, ¿no? Así que yo vi precisamente en esta herramienta esa forma de hacer una crítica que se conecte ahora con los jóvenes, ¿no? Si yo les hablo de pensamiento reflexivo, que la filosofía, me van a... hasta luego, con permiso, ¿no? Pero si les hablamos desde este lenguaje y vamos a hacer memes y tal, la verdad es que es una gran herramienta, y en ese ensayo precisamente exploro las posibilidades que tienen estos nuevos lenguajes para ayudar a las juventudes a criticar y a proponer nuevas sociedades. De hecho, en mi quehacer como profesora me encanta ponerlos a hacer memes, y es una actividad que a ellos les divierte mucho y que piensan, o sea, realmente los pones a pensar. Y es que realmente es muy complejo hacer un meme. Es complejo hacer un meme. Que se viralice tanto, ¿no? Y que tenga esa capacidad, como mencionas en el ensayo, de lo que se digiere, ¿no? La sociedad del espectáculo quiere cosas que se digieran, y un meme se hace así, pero además critica, reflexiona. Tocaste un tema importante que tiene que ver con el lenguaje, con lo que se nombra, con habitar el lenguaje, la época de este lenguaje. Otro ensayo que yo considero también, bueno, dos ensayos que creo que giran de fondo por un tema muy similar, que es el feminismo, que es pues sí, todo lo que tiene que ver con sororidad, feminismo, nuevas masculinidades, que es el de Selena Quintanilla y el de sororidad. Particularmente, el de Selena, me gustó por el aspecto referencial que tomas, pero también me gustaría saber qué opinas respecto a este tema que está tan sonado, y que además qué bueno que se den espacios y oportunidades a escritoras, que se ocupe, que se habite el lenguaje, los espacios, porque diría Marcuggi, los espacios se tienen que habitar, y si habitamos los espacios, pues se apropia también de un discurso y de un lenguaje. ¿Qué opinas respecto a esto? Pues precisamente el punto de Selena Quintanilla fue que no había espacio, ahí no lo había, ella lo creó y lo ocupó, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, podemos ver la cantidad de mujeres que le siguieron a ella. Sí había algunas mujeres que estaban ahí presentes, pero realmente era una presencia muy efímera, y sin embargo lo que ella hizo fue mostrarle al mundo y mostrarle a los mismos estadounidenses que existe una población que ya llevaba tiempo en Estados Unidos, pero que no estaba siendo representada, o al menos no estaba
siendo tomada en cuenta, que incluso es un problema que todavía tenemos en la actualidad, ¿no? Los latinos en Estados Unidos todavía sufren de un problema muy marcado de violencia. Y con sororidad, pues está muy marcada ahí la presencia de Simone de Beauvoir, una frase de la filósofa de que pues realmente las mujeres no nos hemos congregado en un grupo que podamos decir nosotras, ¿no? Siempre estamos aliadas, las mujeres blancas con los hombres blancos, las mujeres indígenas con los hombres indígenas, y no tenemos esa capacidad de decir. Entonces sí creo que en este ensayo y en mi actuar feminista en el mundo, creo que en primer lugar es crear el espacio que en algunos lugares se están dando, en otros hay que tomarlos, llegar y arrebatarlos y hablar, pero hablar desde el nosotras, sin mirar las diferencias que la sociedad nos pueda imponer. Sí, completamente. Y algo también que me gustaría pues resaltar de este libro es que, y esto pues lo sé de un aspecto metaliterario, que el libro es una autora, la portada es de una autora, la cuarta de forros es de una autora y el prólogo es de una autora, dando justo lo que mencionas, espacio a la voz femenina, a los talentos, los grandes talentos, que yo coincido completamente, se tienen que tomar. Y siguiendo esto, me gustaría que me dijeras tú qué opinas respecto al género en sí mismo del ensayo. ¿Cuál crees que sea el futuro de este género? Creo que la pandemia, como bien mencionas, nos ha hecho reflexionar a todos, nos ha hecho cuestionarnos mucho pues el papel que tenemos en el mundo, el amor, la gente que tenemos, el cuidado de sí mismo, el cuidado de los otros. Entonces, reflexionar se está haciendo tal vez, posiblemente, algo más cercano a lo cotidiano, a diferencia de otras épocas, con este nuevo paradigma que es la pandemia. ¿Tú qué consideras respecto al género del ensayo que va a pasar después de esta pandemia? Creo que como mexicanos y como escritores mexicanos tenemos una deuda con esos grandes ensayistas que tuvimos en el siglo pasado, sobre todo, y creo que ellos abrieron muchas vertientes por las cuales nosotros podemos continuar. Sí siento que les debemos esa continuidad ensayística, y me parece que el ensayo, como tú lo decías, es uno de los géneros más nobles. Para mí, es el que más ejerzo, que da un sentimiento de libertad increíble, es una forma de ver también cómo está pensando el autor, de qué manera se están construyendo sus ideas, y a mí me parece que esa libertad de la cual ahorita no gozamos, una libertad física, la podemos ejercer a través de la pluma. Sí, podemos ser libres a través de la escritura y sobre todo del género ensayístico. A mí me da gusto revisar un poco las antologías. Hay muchos jóvenes en México que están ejerciendo el ensayo y lo están haciendo de una manera bastante interesante y crítica. Creo que vamos por buen camino, pero sí necesitamos mucho más ensayistas, ¿no? En Tlaxcala siento que es la cuna de la poesía, hay muchos poetas muy buenos. Aquí tenemos un ejemplo, muy joven. Pero siento que podemos explorar otros lados, como lo sería el ensayo. Totalmente, la dramaturgia, por ejemplo, que también es un género medio olvidado en el Estado. Sí. Algo con lo que me gustaría también, y acercarnos un poco tal vez a la conclusión de esta presentación, es que nos digas, pues este se escribió, se ganó en el 2010. Se escribió en el 2018, en 2019 se terminaron otros 2 ensayos y ganó en el 2019. Ahora en el 2021, Ana Karen, ¿tú crees que se pueda bailar cumbias sin dejar de lucir intelectual? ¿Cómo se haría? ¿Cómo se hace eso? Necesitamos bailar. Es que ya es una urgencia, ¿sí? Necesitamos reír, necesitamos pensar que podemos divertirnos un momento, ¿no? Y como decía Sabina, que el fin del mundo nos pille bailando. Pues que el fin del mundo nos pille bailando. Muchísimas gracias, Ana Karen, por la invitación, por el libro. Nada más me queda invitarlos a ustedes, lectores tlaxcaltecas y no tlaxcaltecas, que se acerquen a la obra de Ana Karen, estén atentos. Sin duda vienen nuevos proyectos, Ana Karen. Sí, tenemos otro libro también editado por el ITC, de ensayos, claramente, que es sobre las tradiciones de Huamantla. Entonces vamos a estar atentos a ese libro. No olviden seguir a sus autores locales y por supuesto reflexionar con ellos y seguir bailando, porque el mundo
nos tiene que agarrar así, bailando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gobierno de México.